Mientras me servían una copa de un vino que seguramente costaba más que mi renta en la Ciudad de México, el padre de mi novio le dijo a su esposa, en un francés que creían seguro: la boda es en 3 meses. Después de que la mexicana firme los papeles de la nueva empresa, la acusaremos del fraude, y haremos que la deporten. Así recuperamos el control total de las acciones sin que Jean-Pierre se dé cuenta de que lo usamos. Su esposa, una mujer con una sonrisa de hielo y un collar de diamantes, añadió: pobre ilusa, realmente cree que esto es un cuento de hadas. Mi mundo entero se hizo pedazos en ese instante. El amor de mi vida, el hombre que me había propuesto matrimonio bajo el cielo estrellado de Tulum, no era mi príncipe azul, sino un simple peón en el juego de sus monstruosos padres. Había viajado más de 9.000 kilómetros, dejando atrás mi carrera, mi familia y mi vida, por una promesa que resultó ser la trampa más cruel y sofisticada que jamás imaginé. Ellos me miraron, esperando una sonrisa tonta, una mirada de no entender nada, y yo se las di. Les di la sonrisa más dulce y agradecida que pude fingir, mientras el veneno de su plan me helaba la sangre y endurecía mi corazón. Lo que esa familia de víboras no sabía, es que mi madre era traductora de francés. Y yo, su pobre ilusa, lo hablaba a la perfección desde que tenía 5 años. Y en ese preciso momento, mi cuento de hadas no terminó, mi historia de venganza acababa de comenzar. Esa fue la noche en que me convertí en otra persona, sola en un país extranjero, rodeada de depredadores. Y necesito que sepan exactamente lo que hice después. Antes de revelarte cada paso de mi plan, por favor, dale me gusta a este video para que su historia no quede impune, y déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás acompañando en este momento. Tu apoyo me da la fuerza para revivir cada detalle de cómo los destruí. Mi nombre es Sofía y, antes de que el veneno tuviera nombre y apellido, antes de que la palabra familia se convirtiera en sinónimo de conspiración, yo era una mujer que creía en 2 cosas con toda su alma: en la belleza de las estructuras antiguas y en la posibilidad de un amor de cuento de hadas. Mi vida en la Ciudad de México era todo lo que siempre había soñado. Como arquitecta especializada en la restauración de edificios históricos, mi trabajo era mi pasión. Pasaba mis días devolviéndole el alma a viejas casonas en la colonia Roma, sintiendo el polvo de décadas bajo mis uñas y el olor a madera y a historia en el aire. Tenía mi propio despacho, un equipo increíble, y el respeto de mis colegas. Mi vida era un edificio sólido, con cimientos fuertes que yo misma había construido. Y entonces, llegó Jean-Pierre. Lo conocí en una tarde lluviosa de abril, en el patio de un museo en Coyoacán. Yo estaba supervisando unos detalles de la cantera, y él estaba ahí, protegiéndose bajo un arco, con una mirada de genuina fascinación. No era el típico turista. Sus ojos no veían una simple pared, veían las historias que contenía. Era consultor de arte y su trabajo lo había traído a México por 6 meses. Nuestro primer café se convirtió en una cena de 5 horas. Hablaba español con un acento francés que sonaba a poesía, y escuchaba mis historias sobre arcos y vigas como si fueran los secretos del universo. Me enamoré primero de su mente, de su respeto por mi pasión, y luego de todo lo demás. De su risa que retumbaba en mi pequeño apartamento, del olor de los croissants que horneaba los domingos por la mañana, de la forma en que me tomaba de la mano, como si yo fuera la pieza de arte más valiosa de su colección. Jean-Pierre me mostró un romanticismo que yo solo había leído en novelas. Viajamos a Oaxaca y bebimos mezcal bajo las estrellas. Nos perdimos en las coloridas calles de San Miguel de Allende, y me prometió que nuestra vida juntos sería así. Una constante aventura llena de belleza y respeto. Cuando hablaba de su familia, sus palabras pintaban un cuadro intimidante pero hermoso. Mis padres son tradicionales, me decía sonriendo. Viven en un chateau cerca de Burdeos. Aman la historia, Sofía. Te van a adorar. Eres todo lo que ellos admiran. Inteligente, culta. Una mujer que crea belleza. Me hablaba de su padre, Bernard, un empresario implacable pero justo, y de su madre, Isabel, la personificación de la elegancia francesa. 6 meses después de esa tarde lluviosa, en la cima de la torre latinoamericana, con toda la inmensidad de la Ciudad de México a nuestros pies, Jean-Pierre se arrodilló, sacó un anillo con un zafiro tan profundo como sus ojos, y me preguntó si quería construir una vida con él en Francia. Decir que sí fue la decisión más fácil y a la vez la más aterradora de mi vida. Significaba pausar mi carrera, dejar mi despacho en manos de mi socio, y empacar 34 años de vida en 2 maletas. Mis amigas me organizaron una despedida llena de mariachis y tequila, sus abrazos teñidos de una preocupación que en ese momento no quise ver. Ten cuidado, Sophie,
me susurró mi mejor amiga al oído. Ese mundo es muy diferente al nuestro. Yo solo sonreí, convencida de que nuestro amor era un puente lo suficientemente fuerte para unir cualquier mundo. El vuelo a París se sintió eterno. Cada kilómetro que me alejaba de casa era un nudo más en el estómago, una mezcla de pánico y euforia. Jean-Pierre me tomó de la mano durante el aterrizaje, sus ojos brillando de emoción. «Bienvenida a casa, mi amor», me dijo. El viaje en auto desde el aeropuerto fue un desfile de paisajes verdes y viñedos que parecían sacados de una pintura. A cada minuto que pasaba mi corazón latía más rápido, un tambor anunciando la escena más importante de mi vida. Estaba a punto de conocer a las personas que criaron al hombre de mis sueños, los pilares de mi futuro hogar. Entonces, después de un largo camino de grava que serpenteaba entre árboles centenarios, lo vi. No era una casa, ni una mansión, era un castillo. Torres de piedra gris se alzaban hacia un cielo nublado, con ventanas que parecían ojos oscuros y vigilantes. El aire se sentía pesado, antiguo, y por primera vez, un escalofrío recorrió mi espalda, un susurro helado que me advertía que no estaba llegando a un cuento de hadas, sino a la boca del lobo. El auto se detuvo sobre la grava crujiente. Jean-Pierre me sonrió, su rostro un faro de orgullo y amor, completamente ajeno a la sombra que el castillo proyectaba sobre nosotros. Tomé una respiración profunda, el aire olía a lluvia y a piedra húmeda, y salí del coche para encontrarme de frente con mis futuros suegros. Eran exactamente como los había imaginado, y a la vez, infinitamente peores. Isabel, su madre, era una mujer delgada hasta lo imposible, envuelta en un vestido de seda gris que hacía juego con el cielo. Su sonrisa era una línea perfecta y sin vida, y cuando me tendió la mano, sus dedos estaban helados, su contacto fue tan breve y ligero como el roce del ala de un insecto. «Bienvenida», dijo en un español forzado, «eres más exótica de lo que imaginábamos». No era un cumplido, era una catalogación, la misma que se le hace a un animal extraño en un zooláctico. A su lado, Bernard, el patriarca, era una montaña de silencio y juicio. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, me escanearon de arriba a abajo, no como se mira a una persona, sino a una propiedad que se está considerando adquirir. Su apretón de manos fue firme, una demostración de poder, y su única palabra fue un seco, «encantado». Jean-Pierre, ajeno a la temperatura glacial de su recibimiento, nos guió hacia adentro. «Mamá, papá, no sean tímidos, ella es Sofía, el amor de mi vida». El interior del castillo era una continuación de su fachada, inmenso, opulento y desprovisto de cualquier calor humano. Nuestros pasos resonaban en el suelo de mármol pulido, un eco solitario en el vasto silencio. Isabel nos ofreció un recorrido, pero no era para compartir su hogar, era para recordarme mi lugar. Señalaba tapices del siglo XVII y jarrones de la dinastía Ming, con la misma emoción con la que se lee una lista de compras. Era una exhibición de poder, un inventario de su linaje y su riqueza, diseñado para hacerme sentir pequeña, una intrusa sin pedigrí. Como arquitecta, yo podía ver la historia en cada viga de madera oscura y en cada piedra tallada, pero no sentía alma en ninguna parte. Era un mausoleo glorificado, y yo empezaba a sentirme como si me estuvieran midiendo para mi propio ataúd. La cena fue servida en un comedor que podría haber albergado a un ejército. Una mesa larguísima de caoba nos separaba, un campo de batalla de plata y cristal. Al principio, intentaron mantener una conversación en español, llena de preguntas condescendientes sobre México. «¿Es verdad que todo es tan colorido allá?», preguntó Isabel, como si hablara de una tribu perdida. Entonces, a mitad del plato principal, Bernard se cansó del esfuerzo. Se giró hacia su esposa, y con una naturalidad que me revolvió el estómago, cambió al francés, como si yo simplemente hubiera dejado de existir. Jean-Pierre se tensó a mi lado, pero no dijo nada. Solo me lanzó una sonrisita de disculpa, un gesto de impotencia que en ese momento me pareció cobarde. Y fue entonces cuando la bomba estalló. Con la copa de vino en la mano, con la comida aún en mi boca, escuché las palabras que destrozarían mi vida y forjarían mi destino. «La boda es en 3 meses», dijo Bernard con una calma escalofriante cortando su filete. «Después de que la mexicana firme los papeles de la nueva empresa, la acusaremos del fraude y haremos que la deporten. Así recuperamos el control total de las acciones sin que Jean-Pierre se dé cuenta de que lo usamos». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. El tenedor se sentía como plomo en mi mano, el aire se volvió denso, irrespirable. Isabel tomó un sorbo de su vino, sus ojos brillando con una crueldad helada. «Pobre ilusa», añadió, su voz un susurro venenoso.
Realmente cree que esto es un cuento de hadas. Mira su vestido, es tan vibrante. No tiene idea de la discreción. Pero servirá a su propósito. Es lo suficientemente ingenua para afirmar lo que sea por amor. Mi corazón no se rompió, se detuvo, se congeló. Se convirtió en una piedra de hielo en mi pecho. Cada palabra era un clavo martillado en mi alma. El hombre que amaba no era solo ciego. Era un cordero que sus propios padres llevaban al matadero. Y yo era el daño colateral, el instrumento desechable. Levanté la vista de mi plato y los miré. Me sonreían, Bernard con suficiencia, Isabel con desprecio. Esperaban ver confusión en mi rostro, la mirada perdida de alguien que no entiende. Y eso fue exactamente lo que les di. Forcé la sonrisa más inocente que pude, ladeé la cabeza como un cachorro confundido y alcé mis hombros ligeramente, un gesto universal de ignorancia. Pero por dentro, el mundo había cambiado, el amor había muerto, y en su tumba estaba creciendo algo nuevo, algo oscuro y fuerte. En esa mesa, rodeada de riquezas y de maldad pura, la arquitecta soñadora murió. Y en su lugar, nació una estratega. Ellos habían diseñado mi jaula. Yo diseñaría su infierno. La primera noche en ese castillo fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé inmóvil en la oscuridad, en una cama con dosel tan grande y fría que se sentía como una tumba, escuchando los latidos de mi propio corazón. El shock de la noche anterior se había asentado en mis huesos, transformándose de un terror paralizante a una rabia helada y silenciosa. Al amanecer, cuando la luz gris se filtró por las altas ventanas, yo ya no era la misma persona. La mujer que había llegado a Francia por amor estaba muerta. En su lugar, había una superviviente. El desayuno fue mi primera prueba de fuego. Bajé a ese comedor infernal y les di los buenos días con la sonrisa más radiante que pude fabricar. Jean-Pierre me besó, ajeno a todo, y me dijo lo hermosa que me veía. Isabel comentó que el descanso me había sentado bien, y lo dijo en francés, mirándome con sus ojos de serpiente. Yo solo sonreí y me encogí de hombros, como si no entendiera. Oui, merci, contesté, una de las pocas frases que se suponía que yo sabía. Así comenzaron mis días en esa prisión dorada. Mi ignorancia del francés se convirtió en mi capa de invisibilidad. Me volví una sombra en mi propia vida, una actriz interpretando el papel de la prometida feliz e ingenua. Paseaba por los jardines perfectamente cuidados de la mano de Jean-Pierre, escuchando sus planes para nuestro futuro mientras mi mente trabajaba febrilmente, analizando cada detalle, buscando una salida. Sus palabras de amor que antes eran mi refugio, ahora sonaban huecas, los balbuceos de un niño que no sabe que sus padres están a punto de sacrificarlo. Comencé mi investigación, me movía por el castillo con una curiosidad que ellos confundían con simpleza. Mientras fingía admirar un tapiz en el pasillo, en realidad estaba escuchando la conversación telefónica de Bernard en su estudio. Mientras hojeaba un libro de arte en la biblioteca, mi atención estaba puesta en la discusión que Isabel tenía con su abogado por el altavoz. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y la imagen que formaban era más monstruosa de lo que había imaginado. Descubrí que el prestigioso negocio de vinos de Bernard estaba al borde de la quiebra. Estaban ahogados en deudas. El plan no era solo por poder, era por pura y desesperada supervivencia financiera. La nueva empresa que iban a crear con Jean-Pierre como director y conmigo firmando como socia fundadora era una fachada. Su verdadero propósito era solicitar un préstamo masivo usando mi nombre y mi historial limpio como arquitecta. Y luego desviar ese dinero para salvar su propio imperio en ruinas. El fraude del que me acusarían sería la coartada perfecta para justificar la desaparición de los fondos y dejarme a mí con la culpa y una orden de deportación. Un día la oportunidad perfecta se presentó. Bernard e Isabel salieron a una comida de negocios. Jean-Pierre, siempre obediente, se fue a supervisar algo en los viñedos. Yo estaba sola, con el corazón martillándome en el pecho, me deslicé dentro del estudio de Bernard, un santuario prohibido de cuero oscuro y olor a tabaco caro. Sobre su escritorio, había una carpeta de cuero, el pulso me retumbaba en los oídos, la abrí, dentro, estaba el borrador de los estatutos de la empresa. Mi nombre estaba ahí, Sofía Morales, al lado del de Jean-Pierre. Pero lo que me congeló la sangre fue el nombre de la sociedad. Les Deux Mondes Unis, los dos mundos unidos. Qué ironía tan cruel. Debajo, vi el nombre de un banco suizo y una serie de transferencias planificadas para una semana después de nuestra boda. Escuché el sonido de un auto en la grava. Regresaban antes de tiempo.
Mi pánico se disparó. Cerré la carpeta, la puse exactamente como estaba y salí del estudio, forzando mi respiración a calmarse. Justo cuando llegué al gran salón, ellos entraron por la puerta principal. «Oh, Sofía querida», dijo Isabel con su falsa dulzura, «¿explorando?» «Sí», respondí, señalando un cuadro. «Esta pintura es magnifique». Ella sonrió con suficiencia, convencida de mi estupidez. No tenía idea de que yo acababa de encontrar el mapa de su destrucción. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de justicia. Esa carpeta no solo contenía los detalles de su traición, contenía mi munición. Ellos veían en mí a una víctima, a una pieza de sacrificio en su tablero de ajedrez. No sabían que acababan de invitar a una arquitecta de ruinas a su casa. Y yo estaba a punto de diseñar la de ellos. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Con la información que había encontrado en el estudio, sentía un poder oscuro creciendo dentro de mí, pero también una duda persistente que me roía el alma. Jean-Pierre. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba sus besos bajo la lluvia en Coyoacán, se aferraba a la desesperada esperanza de que él fuera solo una marioneta, un ignorante en el teatro cruel de sus padres. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba romper esa última y frágil hebra de esperanza o aferrarme a ella para sobrevivir. Decidí ponerle una trampa, una prueba de lealtad envuelta en inocencia. Una noche, mientras estábamos sentados solos en la inmensa biblioteca, con el fuego crepitando en la chimenea, apoyé mi cabeza en su hombro, y le hablé, con acento agudo en un susurro. «He estado pensando en la empresa, Le Monsigny», dije, probando el nombre en mis labios como si fuera un dulce. «Es un nombre tan romántico. Me encantaría ayudar, Jean-Pierre. Podría aportar mis conocimientos. Quiero que construyamos nuestro futuro juntos, en todo sentido». Vi cómo su cuerpo se tensaba bajo mi tacto. Se apartó ligeramente, lo suficiente para que un abismo de hielo se abriera entre nosotros. Su sonrisa era forzada, sus ojos esquivaban los míos. «No tienes que preocuparte por esas cosas, mon amour», respondió, su voz falsamente suave. «Son solo aburridos asuntos de negocios. Papeleo. Mi padre se encarga de todo para que nosotros podamos ser felices. Tú solo tienes que concentrarte en ser mi esposa». La condescendencia en sus palabras fue como una bofetada. «Pero quiero ser tu socia, no solo tu esposa», insistí suavemente. Su rostro se endureció. «Sofía, ya te lo dije. No es necesario, ¿acaso no confías en mí? Confía en que yo me encargo de todo». Y ahí estaba. La muralla. El hombre que me había prometido un mundo de transparencia y aventuras compartidas, ahora me pedía fe ciega, mientras me encerraba fuera de nuestra propia vida. La esperanza no se rompió, pero se agrietó peligrosamente. La verdad, sin embargo, llegaría de una forma mucho más brutal. Sucedió 2 noches después. No podía dormir y bajé a la cocina por un vaso de agua. Al pasar de nuevo por el gran salón, vi un resplandor solitario en la oscuridad, la pantalla del ordenador portátil de Jean-Pierre, que se había dejado abierto sobre un sofá. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no debía, que era una invasión a la privacidad, pero la necesidad de saber, era una fuerza física que me empujó hacia la luz. La pantalla mostraba su correo electrónico, y el último mensaje de la bandeja de entrada era de su padre. El asunto era, el activo mexicano. Mi sangre se convirtió en hielo. Hice clic. Lo que leí en esa pantalla fue el fin de todo. No era solo un correo, era una larga cadena de mensajes que revelaba no solo el conocimiento de Jean-Pierre, sino su participación activa y cobarde. Vi sus propias palabras, escritas semanas antes de mi llegada. «Padre, entiendo la necesidad del plan, pero me he encariñado genuinamente con ella. Es una buena mujer. ¿No existe otra manera?». La respuesta de Bernard era un bloque de hielo digital, implacable y cruel. «El cariño no paga las deudas que tú también ayudaste a crear. Este matrimonio es la única solución. Cumple con tu parte. Cásate con ella, asegúrate de que firme, y en un año podrás divorciarte discretamente. Es un pequeño precio a pagar por salvar nuestro nombre y tu futuro. No seas débil, Jean-Pierre, sé un deberó». El último mensaje en la cadena era de Jean-Pierre, enviado esa misma tarde. Una sola línea que selló mi destino y el suyo. «Entendido. Procederé como acordamos». Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. El silencio de la noche era total, pero en mi cabeza había un estruendo ensordecedor. El sonido de mi corazón, de mi alma, de mi futuro, haciéndose añicos. La traición de sus padres me había herido. La traición del hombre que amaba me aniquiló.
No era un peón. Era un soldado. Un soldado débil y patético. Pero un soldado al fin, dispuesto a sacrificarme en el altar de su apellido y su fortuna. Apoyé una mano en la pared para no caerme. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a dejarla salir. No en esa casa. No por él. En ese momento, en la fría oscuridad del castillo, lloré en silencio la muerte del amor de mi vida y lamenté a la mujer estúpida que había cruzado un océano por él. Pero cuando finalmente me aparté de la luz de esa pantalla, el dolor había desaparecido. Se había consumido, dejando atrás solo las cenizas. Y de esas cenizas surgió una promesa, un juramento grabado a fuego en mi nuevo y vacío corazón. Ya no se trataba de escapar o de sobrevivir. No solo iba a arruinar su plan, iba a arruinarlos a ellos. Regresé a mi habitación esa noche y no me miré al espejo. Tenía miedo de no reconocerme. El dolor de la traición de Jean-Pierre era una herida tan profunda que no sangraba, simplemente se había llevado toda mi capacidad de sentir. Ya no había calor, ni amor, ni miedo. En su lugar, había un vacío. Un vacío perfecto, espacioso y frío, el lugar ideal para construir un plan. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad aterradora. Mi misión ya no era sobrevivir sino vencer. Y para vencer, necesitaba convertirme en el arma que ellos mismos habían creado. Tenían razón en una cosa. Yo era una ingenua. Había sido ingenua, al creer en el amor, en las promesas, en los cuentos de hadas. Pero mi nueva ingenuidad, sería una actuación, una máscara tan perfecta que ni ellos, en toda su arrogancia, podrían ver las grietas. Mi transformación comenzó con pequeños gestos. Empecé a pedirle a Jean-Pierre que me enseñara francés. Me sentaba con él, un cuaderno en mi regazo, y le pedía que me corrigiera la pronunciación de palabras básicas. ¿Cómo se dice confianza? Le pregunté un día, mirándolo directamente a los ojos. Confiance, respondió él, ajeno a la ironía que goteaba de cada sílaba. Celebraba mis pequeños progresos con un entusiasmo infantil, y veía en sus ojos y en los de sus padres una satisfacción condescendiente. La tonta mexicana estaba tratando de encajar. Estaba cayendo en la red. Cada je t'aime que le susurraba a Jean-Pierre, era una mentira afilada. Cada sonrisa que le dedicaba a Isabel, era una promesa silenciosa de su ruina. Me volví la prometida perfecta, dócil, dulce y completamente manejable. Mientras mi fachada los adormecía, mi mente, la mente de una arquitecta entrenada para ver las debilidades estructurales de cualquier edificio, trabajaba sin descanso. Analicé a la familia de Veró como si fueran un edificio a punto de ser demolido. Su principal viga de soporte era su reputación, su impecable imagen pública. Su mayor debilidad era su arrogancia, la creencia de que eran intocables. Y su cimiento más podrido era su desesperación financiera. Un ataque coordinado a esos 3 puntos no solo los derribaría, los haría polvo. El plan comenzó a tomar forma. No bastaba con exponerlos. Eso sería un escándalo. Pero se recuperarían. Yo necesitaba que se destruyeran a sí mismos, usando su propio plan como arma. Ellos querían una firma en un contrato. Yo se las daría. Querían una boda. Tendrían la boda más memorable de toda Francia. El primer paso era conseguir ayuda externa. Mi aislamiento era mi mayor desventaja. Durante una de mis salidas semanales supervisadas al pueblo cercano con Jean-Pierre, fingí un terrible dolor de cabeza, y le pedí que me comprara unas aspirinas en la farmacia. En los 5 minutos que estuve sola, entré en una pequeña tienda de segunda mano y compré un teléfono prepago, un modelo antiguo y barato, pagando en efectivo. Fue el primer ladrillo de mi nueva vida. Esa noche, mientras todos dormían, me encerré en el baño, con la ducha corriendo para ahogar cualquier sonido, y contacté a la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente, mi socio en México, Diego. Le conté una versión editada de la historia, enfocándome en la extraña naturaleza de los documentos de la empresa y en un vago sentimiento de inseguridad. No podía revelarlo todo, pero necesitaba sus recursos. Le pedí que me consiguiera, con la máxima discreción, el contacto de un abogado en París especializado en derecho corporativo internacional, uno que fuera conocido por ser un tiburón. El segundo paso era manipular el escenario. Una tarde, mientras tomaba el té con Isabel, le propuse la idea de celebrar nuestra boda de compromiso con una gran fiesta en el castillo. «Oh, Isabel», exclamé con un entusiasmo calculado, «podríamos invitar a todos sus amigos importantes, a los socios de Bernard, incluso a la prensa. Sería la manera perfecta de anunciar la unión de nuestras familias y el lanzamiento de nuestra nueva y emocionante empresa». Vi un destello de vanidad en sus ojos. La idea de presumir ante la élite francesa era demasiado tentadora para ella.
Es una idea excelente, querida, dijo, cayendo directamente en mi trampa. Una celebración digna del nombre Devereux. El escenario estaba elegido, los actores estaban en sus posiciones, y la arquitecta ya tenía los planos. Ellos me habían enseñado el significado del apellido Devereux, un legado construido sobre mentiras. Yo les enseñaría el significado del apellido Morales, una estructura que nunca se rompe, y que cuando es atacada, se asegura de que todo el maldito edificio se derrumbe sobre sus enemigos. La respuesta de mi socio Diego llegó 2 días después, en un mensaje encriptado a mi teléfono barato. Contenía solo un nombre y un número, Luc Dubois, el mejor. Ten cuidado, no necesitaba más. Monsieur Dubois era una leyenda en París, un abogado corporativo, conocido no solo por su brillantez, sino por su reputación de disfrutar desmantelando a los arrogantes y poderosos. Era perfecto. Mi primera llamada con él fue desde el baño de una pequeña pastelería del pueblo, con el olor a mantequilla y azúcar en el aire, un contraste surrealista con la naturaleza oscura de mi conversación. Le expliqué la situación con una precisión fría y desapasionada, como una arquitecta presentando los planos de un problema estructural. Le hablé con acento agudo del fraude, de la empresa fantasma, de mi papel como chivo expiatorio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su escepticismo. Señorita Morales, dijo finalmente, su voz era grave y afilada. Lo que describe es una acusación muy seria. Necesitará más que una simple historia. Tengo más que una historia, respondí con calma. Tengo los nombres, las fechas, y la estructura exacta del fraude. Lo que necesito de usted no es que me crea, es que redacte un arma. Le expliqué mi idea. No me negaría a firmar. Al contrario, lo haría con entusiasmo. Pero antes, le presentaría a Bernard un pequeño anexo al contrato, unas cláusulas adicionales. Mi abogado de familia en México insiste, le diría yo. Es un hombre mayor, un poco paranoico, ya sabe, por el hecho de que soy extranjera. Dubois entendió al instante. Un destello de emoción entró en su voz. Ah, ya veo. Jugaremos con su soberbia. Les daremos un documento que grite, abogado de pueblo, pero que muerda como una víbora. Durante la siguiente semana, Dubois y yo intercambiamos borradores a través de correos electrónicos seguros que yo enviaba desde la biblioteca pública del pueblo. Él redactó una obra maestra de engaño legal. Eran 3 cláusulas que, a primera vista, parecían protecciones estándar e inofensivas para mí. Pero oculto en el lenguaje técnico y denso, había un veneno. La cláusula principal estipulaba que, en caso de que la empresa fuera disuelta o investigada por fraude en los primeros 5 años, todas las deudas y responsabilidades legales no recaerían sobre la junta directiva, sino directamente sobre los accionistas fundadores que aportaron el capital inicial. Bernard e Isabel Devereux. Los haría personalmente responsables de cada centavo del préstamo que planeaban robar. El día que le presenté el anexo a Bernard, mi corazón era un témpano de hielo. Lo encontré en su estudio, oliendo a victoria prematura. Le entregué los papeles con una sonrisa tímida. Monsieur Devereux, comencé, usando el francés torpe que había estado practicando. Mi abogado, en México, él insiste, para mi protección. Bernard tomó los papeles con fastidio. Sus ojos pasaron por encima de las páginas, su arrogancia le impedía leer con atención. Vio el lenguaje legal complejo y sonrió con condescendencia. Tonterías de abogados provincianos, masculló. Pero si esto hace feliz a tu familia, fírmalo. No tiene importancia. Esa fue su sentencia de muerte, y la firmó con una sonrisa. Con el cimiento legal de mi trampa ya colocado, me dediqué a la arquitectura del evento final, la fiesta de compromiso. Me convertí en la asistente más entusiasta de Isabel, involucrándome en cada detalle. Deberíamos poner una pantalla grande en el salón de baile, le sugerí un día, con los ojos muy abiertos por la emoción. Podemos proyectar fotos de Jean-Pierre y mías. Sería tan romántico. Isabel, encantada con la idea de una exhibición tan grandiosa, estuvo de acuerdo de inmediato. Esa pantalla no proyectaría romance, proyectaría su vergüenza. Revisando la lista de invitados, añadí mis propios toques. Oh, escuché que Monsieur Dubois es el mejor abogado de París. Deberíamos invitarlo. Sería un contacto importante para nuestra nueva empresa. Y Jean-Pierre me habló de un periodista de Le Monde Financier que admira mucho. ¿No sería un gesto encantador tenerlo aquí? Cada nombre que sugería era un clavo más en su ataúd. La noche antes de la fiesta, el castillo bullía de preparativos. Floristas, chefs y personal de servicio se movían en un caos organizado.
Yo me retiré a mi habitación y saqué el vestido que había elegido para la ocasión. Era de un rojo profundo, el color de la sangre y la venganza. Lo colgué y lo miré, no como una prenda, sino como una armadura. Todo estaba en su lugar. El contrato alterado estaba firmado y guardado en una caja fuerte. Los invitados, incluyendo mis testigos secretos, habían confirmado su asistencia. La trampa estaba montada con una precisión milimétrica. Mañana por la noche, más de 100 personas levantarían sus copas para brindar por nuestro futuro. Pero yo sería la única en la sala sabiendo que en realidad estaban asistiendo a un funeral, el de la familia Devereux. La noche de la fiesta, el castillo se transformó. Donde antes había un silencio opresivo, ahora había el murmullo de 100 conversaciones, el tintineo de copas de champán, y la música de un cuarteto de cuerdas. Me movía entre los invitados, una aparición en un vestido rojo sangre, sonriendo, aceptando felicitaciones, interpretando mi último acto como la prometida radiante. Cada apretón de manos, cada beso en la mejilla de un invitado que me miraba con una mezcla de curiosidad y condescendencia, era un paso más hacia el final. Jean-Pierre no se apartaba de mi lado, un trofeo orgulloso en su brazo, completamente ciego al precipicio que se abría a sus pies. Sus padres, Bernard e Isabel, eran los reyes de la noche, rebosantes de una arrogancia magnificada por el alcohol caro y la adulación de sus pares. Los observaba desde el otro lado del salón, calculadores, soberbios y a punto de caer. A las 10 en punto, Bernard subió a un pequeño escenario, pidió silencio, y golpeó suavemente su copa con un tenedor. La sala enmudeció. Su discurso fue una obra maestra de hipocresía. Habló del honor, de la tradición, de la importancia de la familia. Luego, sus ojos se posaron en mí. Y esta noche, le damos la bienvenida a nuestra familia a una joven excepcional, Sofía, dijo, su voz resonando con falsa calidez. Una mujer cuya dulzura y sencillez han cautivado a nuestro hijo y a nosotros. Brindamos por esta unión de dos mundos, y por el brillante futuro de nuestra nueva empresa familiar. El aplauso fue atronador. A continuación Jean-Pierre me llevó al escenario. Dijo unas palabras torpes sobre el amor y el destino, y me besó mientras los flashes de las cámaras nos cegaban. Entonces, me entregó el micrófono. Era mi turno. El momento había llegado. Me acerqué, sintiendo el peso del silencio expectante. Miré a Bernard y a Isabel, que me sonreían con la suficiencia de quien ha ganado el juego. Les devolví la sonrisa. Merci, comencé con mi mejor acento torpe, la voz temblorosa de una novata asustada. Merci Bernard, Isabel, pour UHM, tú, gracias por todo. Vi sus sonrisas ampliarse, la pequeña mexicana estaba cumpliendo su papel a la perfección. Entonces, hice una pausa. Respiré hondo. Mi cuerpo se enderezó, mi mirada se afiló, y el temblor de mi voz desapareció, reemplazado por un acero frío y pulido. De hecho, continué, mi francés de repente fluido, elocuente y cortante como el cristal roto. Permítanme empezar de nuevo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi la confusión florecer en los rostros de los invitados. Vi la sonrisa congelada de Isabel derretirse en una máscara de shock. Vi los ojos de Bernard entrecerrarse, dándose cuenta por primera vez de que algo estaba terriblemente mal. Hace exactamente un mes, proseguí, mi voz resonando con una calma letal, me senté en la mesa del comedor de esta casa por primera vez. Y esa noche, aprendí el verdadero significado del apellido Devereux. Mientras yo sonreía sin entender, el señor Devereux le explicó a su esposa su brillante plan de negocios. Me giré para mirar directamente a Bernard. Las palabras exactas fueron: después de que la mexicana firme los papeles, la acusaremos del fraude y haremos que la deporten, esto hará. ¿No es así, Bernard? El silencio en el salón era absoluto, denso, sofocante. Y usted, Isabel, continué, girándome hacia ella, añadió un toque de pura poesía. Dijo que yo era una pobre ilusa, demasiado ingenua para sospechar nada, la herramienta perfecta para afirmar lo que fuera por amor. Antes de que pudieran articular una sola palabra de negación, hice una seña al técnico que controlaba la gran pantalla. Hablando de romanticismo, dije al micrófono, Jean-Pierre y yo preparamos una pequeña presentación para ustedes. La pantalla cobró vida. Pero en lugar de nuestras fotos, apareció la cadena de correos electrónicos entre padre e hijo, con las frases más condenatorias subrayadas en rojo. El cariño no paga las deudas. Cumple con tu parte. Entendido. Procederé como acordamos. Un grito ahogado salió de la garganta de Isabel. Jean-Pierre se quedó blanco como el papel, su rostro una mezcla de pánico y miseria.
Bernard estaba paralizado, su rostro congestionado por una furia impotente. Querían mi firma, dije, mi voz bajando a un susurro que todos podían oír. Y la consiguieron. Hice una pausa, saboreando el momento. Pero tal vez, deberían haber leído la letra pequeña. En ese instante un hombre elegantemente vestido se puso de pie entre la multitud, mi abogado, Monsieur Dubois. Las cláusulas que mi abogado de pueblo insistió en añadir, expliqué, mientras el terror finalmente se apoderaba del rostro de Bernard, estipulan que, ante cualquier investigación por fraude, toda la responsabilidad financiera y legal recae personalmente sobre ustedes, Bernard e Isabel Devereux. Querían usarme para conseguir un préstamo y salvar su imperio. En lugar de eso, firmaron su propia sentencia de bancarrota y una confesión legal. Di un paso atrás del micrófono, observando el caos que había desatado. Los murmullos se convirtieron en acusaciones. El periodista financiero ya estaba escribiendo febrilmente en su teléfono. La familia Devereux estaba socialmente muerta, y la ruina financiera era solo cuestión de horas. Los había destruido con sus propias armas, en su propia casa y frente a su propio mundo. El silencio que siguió a mi última palabra duró apenas un segundo, pero se sintió como una eternidad. Y luego el caos. Fue como si una bomba invisible hubiera detonado en el centro del salón, no una de fuego y escombros, sino de pánico social y ruina financiera. El murmullo de horror se convirtió en un rugido. Vi a hombres de negocios, que minutos antes estrechaban la mano de Bernard, sacar sus teléfonos con rostros pálidos, sin duda cancelando tratos y vendiendo acciones. Vi a mujeres, las amigas íntimas de Isabel, apartarse de ella como si tuviera la peste, susurrando entre ellas y abriéndose paso hacia la salida. Bernard fue el primero en reaccionar. Su rostro, antes rojo de arrogancia, ahora estaba morado de una furia impotente. «Calumnias, todo es una mentira», gritó, su voz perdiéndose en el tumulto. «Seguridad, saquen a esta víbora de mi casa ahora mismo». Pero la seguridad, dos hombres que normalmente lo obedecerían sin dudar, se quedaron inmóviles, mirando a la multitud, sin saber a quién responder. Su autoridad se había evaporado. Isabel, por otro lado, no gritó. Se marchitó. Su perfecta postura se encorvó con acento agudo, su rostro de porcelana se resquebrajó, y vi el terror más puro en sus ojos. El terror de ser excluida. Miraba a su alrededor, buscando una cara amiga, un gesto de apoyo, y no encontraba nada más que espaldas y miradas de desprecio. Su infierno personal no era la cárcel ni la pobreza, era la muerte social, y estaba sucediendo en tiempo real, en su propia casa. Y entonces, en medio del pandemonio, vi a Jean-Pierre. Se abrió paso entre la gente que huía, su rostro bañado en lágrimas, una figura patética y rota. Se detuvo frente a mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Sofía, por favor», balbuceó, su voz rota. «Yo te amo, te juro que te amo. Ellos me obligaron, no tuve elección». Lo miré, y por primera vez, desde que había descubierto su traición, no sentí ni rabia, ni dolor, ni desprecio. No sentí nada. Era un extraño. «No, Jean-Pierre», le dije, mi voz tranquila y firme, un ancla en medio de la tormenta. «Tú no sabes lo que es el amor, solo conoces la obediencia y la cobardía. El hombre del que me enamoré en México nunca existió, fue una ilusión. Y ya se ha desvanecido». Lentamente me quité el anillo de compromiso de zafiro de mi dedo. Ya no se sentía como una promesa, sino como el último eslabón de una cadena. No se lo entregué. Lo dejé caer. Rebotó una vez en el suelo de mármol con un pequeño y agudo clic, un sonido final y definitivo. El sonido de nuestro final. Justo en ese momento las luces parpadeantes de la policía tiñeron de azul y rojo las altas ventanas del salón. El sonido agudo de las sirenas se acercaba, cortando el aire de la noche. La trampa final de Monsieur Dubois se había cerrado. No solo había filtrado la historia al periodista financiero, había entregado un dossier completo a la Brigada de Delitos Económicos esa misma tarde, informándoles de un fraude a punto de cometerse en esa misma fiesta. 2 oficiales uniformados y un detective con gabardina entraron en el salón. La multitud se apartó, abriéndoles paso. No me miraron a mí. Fueron directamente hacia un Bernard Devereux, balbuceante, que ahora parecía simplemente un anciano asustado y derrotado. «Bernard Devereux», dijo el detective con una voz tranquila y oficial, «queda usted detenido para ser interrogado bajo sospecha de conspiración para cometer fraude». No me quedé a ver cómo se lo llevaban. Mi trabajo aquí había terminado. Con la cabeza en alto me di la vuelta y comencé a caminar. La gente se apartaba a mi paso. Sus rostros una mezcla de asombro, miedo,
y, en algunos, una pizca de admiración. Pasé junto a un Jean-Pierre sollozante, junto a una Isabel catatónica, y salí por las enormes puertas dobles del castillo, dejando atrás el funeral de su dinastía. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma de la libertad. A lo lejos, las sirenas aullaban, pero el único sonido que realmente importaba era el de mis propios pasos, firmes y seguros sobre la grava, alejándome de las ruinas y caminando hacia mi nueva vida. No miré atrás. Una semana después de la fiesta, el aire de Francia olía diferente. Ya no estaba contaminado por el miedo o la mentira. Olía a otoño, a hojas mojadas y a una fría y limpia posibilidad. El epicentro de mi mundo ya no era un castillo oscuro, sino la oficina minimalista y reluciente de Monsieur Dubois en el corazón de París, con vistas a los tejados grises de la ciudad. No fui yo quien fue a ellos, fueron ellos los que fueron convocados. A través de Dubois, cité a Isabel y a Jean-Pierre a una reunión final. Bernard no pudo asistir, estaba bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica y sus activos congelados, a la espera de un juicio que nadie dudaba que perdería. Entraron en la sala de conferencias no como la realeza que pretendían ser, sino como dos fantasmas. Isabel, vestida de negro, parecía haber envejecido 10 años en 7 días. Su arrogancia había sido reemplazada por una fragilidad quebradiza, y un odio mal disimulado en sus ojos. Jean-Pierre era una sombra, con la mirada perdida y los hombros caídos, la viva imagen de la derrota. Yo ya estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de cristal. Llevaba un traje de pantalón de corte impecable. Era la arquitecta, de vuelta en mi elemento, presidiendo la demolición final. Monsieur Dubois se sentó a mi derecha, una muralla de autoridad legal. Gracias por venir, comencé, mi voz tranquila, sin rastro de la emoción que había sentido alguna vez. Seré breve, esta no es una negociación. Estos son mis términos para cerrar este capítulo. Dubois deslizó una carpeta a través de la mesa. Isabel la miró como si fuera una serpiente. Como saben, continuó el abogado, la cláusula que la señorita Morales añadió al contrato de la empresa los hace a usted y a su marido Isabel, personalmente responsables de todas las deudas y consecuencias legales del intento de fraude. El banco que iban a estafar está cooperando plenamente con las autoridades. Lo han perdido todo. ¿Qué es lo que quieres? Siseó Isabel, su única chispa de espíritu emergiendo como veneno. ¿Dinero? ¿Quieres humillarnos más? La humillación, se la buscaron ustedes solos, respondí con frialdad. Y su dinero no me interesa. Está sucio. Sin embargo, el contrato que Bernard firmó estipula una penalización por incumplimiento. Y esa penalización se pagará hasta el último céntimo. Vi un destello de esperanza en sus ojos, la idea de que quizás podrían declararse en bancarrota. Dubois se adelantó. Esa penalización, dijo él, será donada en su totalidad, en nombre de la familia Devereux, a 3 organizaciones benéficas que la señorita Morales ha elegido personalmente. Una que apoya a mujeres inmigrantes que inician negocios en Francia, otra que ofrece asistencia legal a víctimas de fraude, y una tercera que construye escuelas en zonas rurales de México. La cara de Isabel se descompuso, la ironía era un castigo más cruel que cualquier prisión. El dinero que habían intentado robar para salvar su falso legado, ahora se usaría para ayudar a la gente que ellos más despreciaban. Además, añadí, firmarán una confesión completa, detallando el plan y exonerándome de cualquier implicación, y por supuesto, firmaremos la anulación inmediata de mi compromiso con Jean-Pierre, citando el fraude como la causa principal. Dubois les pasó los bolígrafos. Jean-Pierre lo tomó con mano temblorosa. Isabel se quedó inmóvil. Nunca, dijo ella entre dientes. Como quiera, respondió Dubois, encogiéndose de hombros. Pero si no firman, me aseguraré de que cada detalle de su ruina, incluyendo sus correos personales y sus humillantes conversaciones privadas, sea la historia principal en cada periódico financiero de Europa durante el próximo año. Su nombre no solo estará en bancarrota, será una broma. El silencio se alargó. Finalmente, con un gesto de furia y derrota, Isabel arrebató el bolígrafo y firmó su nombre, una mancha de tinta furiosa sobre el papel. Jean-Pierre la siguió, sin siquiera leer lo que firmaba. Cuando terminaron, me levanté. Monsieur Dubois se quedó para finalizar los detalles. Jean-Pierre levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de una última y patética pregunta. Sofía, ¿alguna vez sentiste algo por mí? Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. No como a un monstruo, sino como a un edificio con los cimientos rotos, a punto de derrumbarse. Yo amaba al hombre que conocí en México, le dije, y mi voz fue suave, pero final.
Amaba al hombre que se maravillaba con la arquitectura, y que me prometió un mundo de aventuras. Pero ese hombre nunca existió. Solo fue un boceto. Y nunca llegaste a construirlo. Salí de la sala sin mirar atrás. El sonido de la pluma sobre el papel había sido el punto final. Mi cuenta estaba saldada. Mi guerra había terminado. Y yo había ganado. Ha pasado un año. No escribo esto desde un castillo frío en Francia, ni desde la oficina de un abogado en París. Escribo esto desde mi propio estudio, en el corazón de la Ciudad de México. Por la ventana, no veo viñedos ni torres de piedra, sino el vibrante caos de mi ciudad, los jacarandás en flor, el sonido de los organilleros, el olor a chiles toreados de un puesto en la esquina. El aire aquí no es limpio y estéril, está vivo, y yo también lo estoy. Regresar no fue una retirada, fue una reconquista. Al principio, fue difícil. Había noches en las que despertaba con el eco de una conversación en francés en mis oídos, con el recuerdo del frío de esa casa en mis huesos. Pero el sol de México es terco, y poco a poco, derritió el hielo que se había formado en mi interior. Volqué toda mi energía en mi trabajo. Mi despacho, Morales Arquitectos, no solo sobrevivió, sino que floreció. Ganamos el concurso para restaurar el antiguo palacio de la Escuela de Medicina, un edificio lleno de historia y de cicatrices, un proyecto que sentí como un reflejo de mi propia alma. Hoy, paso mis días en los andamios, supervisando la cuidadosa reparación de viejas heridas, devolviéndole la vida a una estructura que otros habían dado por perdida. Me mancho las manos de polvo y de pintura, y cada noche vuelvo a casa agotada pero completa. Hace unos meses, recibí un correo electrónico de Monsieur Dubois. Era un breve resumen de las noticias, un epílogo que yo no había pedido pero que, admito, necesitaba escuchar. Bernard Devereux fue condenado a 7 años de prisión por fraude. El imperio vitivinícola se derrumbó, y el castillo, con todos sus fantasmas y sus tapices, fue vendido en una subasta para pagar una fracción de sus deudas. Isabel vive con una hermana en un pequeño pueblo, una reina exiliada de su propio reino de vanidad. El correo también mencionaba a Jean-Pierre. Al parecer trabaja bajo otro apellido en una pequeña galería de arte en Bélgica. Una vida anónima. La penitencia perfecta para alguien que sacrificó su alma por un nombre. Leí la noticia sin sentir ni una punzada de odio ni de satisfacción. Leí los destinos de los Devereux, como leería un artículo sobre historia antigua. La crónica de una dinastía caída que ya no tenía ningún poder sobre mí. Borré el correo y seguí con mi día. A veces, cuando tomo un café en Coyoacán, en la misma plaza donde lo conocí, me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto la verdad. Probablemente habría firmado los papeles, me habría casado, y mi vida habría sido una mentira lujosa hasta el inevitable y desastroso final. La arquitecta en mí se estremece al pensar en eso, vivir dentro de un edificio con los cimientos podridos, esperando el derrumbe. La traición casi me destruye, pero al final, me dio el regalo más inesperado. Me enseñó a diferenciar entre un cuento de hadas y la vida real. Los cuentos de hadas te ofrecen un castillo y un príncipe. La vida real te exige que construyas tu propio hogar, y que te corones a ti misma como tu propia reina. Mi victoria no fue esa noche en la fiesta. Mi victoria no fue verlos caer. Esas fueron solo las demoliciones necesarias antes de la verdadera construcción. Mi verdadera victoria es esto. La paz que siento ahora. Es el sonido de la risa de mis amigos en mi terraza los domingos. Es la satisfacción de ver un plano convertirse en realidad. Es la libertad de saber que mi futuro no depende de la firma de nadie más, solo de la fuerza de mis propias manos. El otro día uno de los jóvenes arquitectos de mi equipo me preguntó por qué siempre insisto en revisar 3 veces la integridad estructural de cada proyecto. Le sonreí. Porque una estructura hermosa no sirve de nada si está construida sobre una base falsa, le dije. Tarde o temprano, todo se viene abajo. Y yo ya no construyo nada que no esté destinado a durar para siempre. Mi historia comenzó con una traición, pero termina con un renacimiento. Si crees en el poder de empezar de nuevo, de reconstruirse más fuerte que antes, suscríbete a este canal y comparte este video. Porque hay muchas ruinas en el mundo, pero no hay nada más poderoso que la historia de una mujer que decidió construir un palacio sobre ellas.